Shalom Bebrujim Abaim Lekolam, hola y bienvenidos a todos, ¿cómo están? Les cuento algo, porque yo iba a traer una reflexión, pero decidí cambiar y ahora les cuento por qué. Resulta que yo tengo una hermana, muchos de ustedes lo saben porque yo hablé de ella en otras ocasiones, que también vive en Israel. Y mi hermana siempre me carga porque dice que yo siempre tengo algo... Tengo una historia para contar de cada cosa que ella me pregunta. Yo a ella le digo que es como de la KGB, porque siempre me está haciendo preguntas. Y entonces, cuando le tengo que responder, le digo, eso es una historia. Y claro, cada cosa que me pregunta termina siendo una historia. ¿Por qué? Porque tiene un contexto. Y si yo le doy la respuesta sin el contexto, no tiene sentido. Entonces ella me carga por eso y últimamente me estoy dando cuenta de que no es solo con ella, es verdad, porque cada vez que voy a hacer un video con ustedes tengo alguna historia de algo que me pasó en el viaje solamente, o bajando o andando, viniendo, para contarles. Y hoy no es la excepción y por eso decidí cambiar la reflexión. Porque les quiero contar algo que me pasó hoy y que, bueno, va a tener una conclusión. La conclusión va a ser la reflexión, que no es la que tenía preparada. Resulta que cuando yo voy a tomar la parada, voy a la parada del autobús, cada día nunca hay nadie. Entonces, siempre estoy sola. Y está bien, o sea, no es algo que me moleste. La cuestión es que, claro, yo al principio consultaba la aplicación para saber a qué hora tenía que tomar el autobús, cuál era el autobús, evidentemente, dónde bajar, ir controlando las paradas, etc. Pero con el tiempo aprendí a qué hora viene más o menos el autobús cada día y que nunca es la hora que dice en la aplicación. Y bueno, ya aprendí, ya salgo a la hora que es conveniente, qué sé yo. Eso es añadido, contexto, digamos. La cuestión es que hoy cuando llegué, por primera vez había alguien esperando en la parada. No estaba esperando el mismo autobús que yo, eso me enteré después, pero había un muchacho sentado en la parada esperando su autobús. Y claro, al principio cada uno estaba en lo suyo, hasta que poco a poco, con el tiempo de espera, empezando a hablar de los autobuses y las aplicaciones, terminamos charlando. El muchacho resultó ser un muchacho árabe que vive en el pueblo de Tarshija, que está en el pueblo de al lado. Eso no se lo pregunté yo, me lo contó solito. Que vive que es el pueblo de al lado al nuestro. Y bueno, hablando, me dio algunos datos que me resultaron interesantes y los quiero compartir con ustedes. El pueblo Tarshija, yo siempre pensé que era un pueblo druso, pero él me desasnó al respecto. Me dijo que no, que hay drusos en Tarshija, pero pocos. Y me dijo, es un pueblo de mayoría árabe. Le digo, está bien, pero ¿qué árabes? Le digo, son árabes musulmanes, cristianos. Me dice, sí, los dos. Y me cierra porque he visto signos de celebración de las fiestas el año pasado. Y también siempre paso por una mezquita. Así que me pareció que tenía sentido. Después le pregunté, porque ¿se acuerdan del video donde hablamos acerca de los jóvenes? Que les conté que con el autobús paso por una escuela secundaria. Ayer miré y es una escuela Ort. Los que no la conocen, la escuela Ort es una red de escuelas secundarias judías que es bastante famosa internacionalmente por su calidad educativa,
Hay en Israel, en muchas ciudades, y también hay en otros países del mundo, en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires hay una. Y entonces, claro, cuando él me contó que la mayoría de la población de Tarija son árabes, musulmanes y cristianos, le pregunté, ¿y quiénes van a la escuela Ort? Los musulmanes y cristianos del pueblo. Me dijo que sí. Y me pareció muy interesante el dato ese. Entonces, seguimos hablando pues, acerca de Malot. Y entonces comentábamos que en Malot la mayoría de la población, porque Malot forma municipio con Tarija, son dos pueblos que se unieron en un municipio. Y entonces, hablando de eso, me comentaba y yo lo comenté también, porque, bueno, de venir tanto para acá, incluso lo comenté con ustedes, y la observación que hice, que la mayoría de la población de Malot son o judíos religiosos o rusos. Y él se reía y me decía, sí, hay muchos rusos en Malot. Y me dijo, árabes también hay. Y entonces yo le dije que yo lo que había visto es que los árabes que había en Malot, la mayoría eran trabajadores, es decir, gente que trabaja, que viene a trabajar. Me dijo que sí, me confirmó eso. ¿Qué más datos que hablamos y que compartimos acerca de las aplicaciones? Porque él me quería ayudar para ver el horario del autobús, y le dije, no, ni hace falta que lo hagas porque nunca cumple con el horario. Le digo, y dentro de todo Google Maps, le digo, ¿cuál usas? Google Maps, porque Movit yo probé y no sirve para nada. Y me dice, no, Movit dejó de funcionar bien a partir de la guerra. Y tiene sentido, supongo que por el GPS, que yo se los comenté, no sé si se acuerdan, en muchos videos que muchas veces nos mostraba que estábamos en Líbano. Y que que estábamos en el aeropuerto de Beirut, porque bueno, por razones de seguridad no se mostraba la realidad. Eso puede haber generado problemas en el Movit, y capaz que nunca después los resolvieron. El Google Maps anda mejor en ese sentido. Y eso es un dato que me pudo aportar él, porque al ser joven tiene más conocimiento de esas cosas. Y bueno, y ahora va la reflexión que se desprende de todo esto, porque yo creo que a mucha gente le pasa que cuando escucha decir que alguien es árabe, ya enseguida piensa mal, desconfía. Motivos no faltan, yo lo puedo entender, pero quiero recordarles que así como este muchacho, que se mostró simpático, amable e incluso colaborador porque me quiso ayudar, también hay en nuestro ejército árabes, también hay héroes que arriesgaron su propia vida por salvarla de otros, árabes, incluso musulmanes, drusos y musulmanes y cristianos también. Entonces creo que también muchas veces utiliza mucha gente la palabra árabe como sinónimo de musulmán. También es injusto porque, como les dije, dentro de la comunidad árabe hay, por ejemplo, drusos y cristianos. Entonces, creo que
muchas veces por miedo, por precaución, eh, por por sí, por historia, por experiencias de vida, muchas veces sin querer, terminamos haciendo lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos, que es discriminar. Eh, hay, sería justo decir que todos los terroristas de la zona o de los que nos rodean son árabes musulmanes, pero no es justo decir que todos los musulmanes y mucho menos todos los árabes son terroristas. Es un error que puede causar mucho dolor. Y yo no quiero caer en eso. Así que bueno, se los quería contar, me parece justo reivindicar esas cosas. El único motivo por el cual dejamos de charlar con él es porque llegó el autobús, pero si no hubiéramos seguido charlando y probablemente me hubiera enterado de más cosas porque estaba muy dispuesto a contar y hablar. Y algo que me pareció muy lindo también es que, bueno, mi idioma madre es el español, el idioma madre de él es el árabe, y sin embargo nos pudimos comunicar los dos perfectamente en hebreo. Y eso me pareció hermoso. Y bueno, les quería compartir esto y de paso, mientras voy caminando hoy, aprovechando que tengo tiempo, vine por otro parque, que es por el que me metí cuando me perdí el primer día. Ahora, como ya conozco y ya aprendí, no me pierdo. Esto es un jardín de infantes. Y bueno, se los quería mostrar para que conozcan un poquito. Así que bueno, eso es todo. Y espero que les haya resultado tan interesante como a mí los datos que él me dio. Y bueno, que todos tengamos paz y amor.